El sentido del tacto es uno de los 5 sistemas básicos que nos permiten relacionarnos con nuestro entorno y percibir ciertas cualidades de nuestro medio. Mediante él podemos sentir características como temperatura, dureza, presión, suavidad o aspereza. El órgano sensorial más importante del sentido del tacto es la piel. En ella podemos encontrar distintos tipos de receptores nerviosos que traducen la información recibida al exterior en impulsos que puedan ser comprendidos e interpretados por el cerebro. La piel es el órgano más grande de todo el cuerpo y entre sus funciones se encuentran la protección frente a agentes externos como microbios, mantener la temperatura de nuestro organismo y la percepción de estímulos táctiles y la transformación en impulsos que pueden ser interpretados por el cerebro. La piel está formada por 3 capas: epidermis, dermis e hipodermis. La epidermis es la capa más externa, está compuesta por una gran cantidad de capas de tejido epitelial plano y en ella se produce la melanina, que es la sustancia que le da color a nuestra piel. En segundo lugar, tenemos la dermis. Se trata de una capa más elástica que la primera debido a las fibras colágenas que incorporan y en ella podemos encontrar gran cantidad de vasos sanguíneos. En esta capa podemos encontrar las glándulas cutáneas, sudoríparas y sebáceas. En esta también se encuentran las terminaciones nerviosas y los receptores que nos permiten percibir sensaciones táctiles. Por último, la hipodermis. Es una capa compuesta por tejido conjuntivo. Su principal función es la de mantener la temperatura de nuestro cuerpo y servir como almacenamiento de energía, por lo que en esta zona se acumula tejido adiposo. A continuación, vamos a ver los tipos de receptores. En la capa de la piel, conocida como dermis, podemos encontrar distintos receptores que nos permiten recibir información táctil y convertirla en señales eléctricas que pueden ser interpretadas por nuestro cerebro. A continuación hablaremos de los termorreceptores. Para ello debemos definir qué son receptores. Los receptores son estructuras altamente especializadas que se encuentran en los órganos sensoriales, como lo son los ojos, los oídos, la lengua, la nariz y la piel, y se encargan de recibir los estímulos que llegan al organismo. Hay diferentes tipos de receptores sensoriales. Estos se clasifican según el tipo de estímulo que capta. Los termorreceptores captan la temperatura y se encontrarán en la piel. Los termorreceptores de la piel son responsables de la detención de la temperatura de los cuerpos y esta detención de temperatura se va a ver implicada por los corpúsculos de Krause y de Ruffini, donde el corpúsculo de Krause dará la sensación de enfriamiento, mientras que el corpúsculo de Ruffini dará la sensación de calentamiento. Estos corpúsculos están constituidos por terminaciones nerviosas y tejido conjuntivo. Los corpúsculos de Krause son variaciones anatómicas de los corpúsculos de Meissner. Estos corpúsculos están localizados en el nivel profundo de la dermis y son los encargados de registrar el frío en el cuerpo. Por otro lado, los corpúsculos de Ruffini son receptores sensoriales situados en la piel y perciben los cambios de temperatura relacionados con calor. Estos también identifican la deformación continua de la piel y los tejidos profundos. Los corpúsculos de Meissner son terminaciones nerviosas no mielinizadas encapsuladas que consisten de células planadas de sostén dispuestas como lamelas horizontales rodeadas por una cápsula de tejido conectivo. Debido a su localización superficial en la dermis, estos corpúsculos son particularmente sensibles al tacto y vibraciones, pero por las mismas razones se limitan en la detección porque solo pueden señalar que algo está tocando la piel. Son un tipo de terminaciones nerviosas en la piel que son responsables de la sensibilidad para el tacto suave. En particular, tienen la mayor sensibilidad porque son receptores rápidamente activos. Los corpúsculos de Pacini son uno de los 5 tipos de mecanorreceptores que existen. Son receptores de rápida adaptación que responden únicamente al inicio y al final de la desviación mecánica.
y a las vibraciones de alta frecuencia. Los corpúsculos de Pacini se encuentran en el tejido conectivo subcutáneo y en la dermis reticular y son especialmente numerosos en la mano y el pie. Además se encuentran en el periósteo, las membranas interóseas, el mesenterio, el páncreas y los órganos sexuales. Envían información acerca del movimiento de las articulaciones. Son receptores sensoriales de la piel que responden a las vibraciones rápidas y a la presión mecánica profunda. Poseen una cápsula de tejido conectivo más desarrollada y tienen varios milímetros de longitud. Los nociceptores son receptores sensoriales que responden a estímulos que lesionan los tejidos o que podrían hacerlo, y están situados al final del axón de una neurona sensorial. Los nociceptores se sitúan en distintas partes del cuerpo, tanto en tejidos externos como internos. Así, la sensación de dolor no solo se produce en la piel o en las mucosas, sino también en los músculos, el intestino o la vejiga. Los distintos tipos de nociceptores responden a estímulos mecánicos, térmicos o químicos, tanto externos como provocados por el propio organismo. La activación de los nociceptores puede darse por la estimulación directa de los tejidos o de forma indirecta, por la liberación de sustancias químicas en el tejido dañado. Debido a su capacidad de responder a estímulos dolorosos, los nociceptores han sido llamados también receptores del dolor, pero cabe aclarar que no toda estimulación de los nociceptores conlleva siempre a la producción de una sensación dolorosa. Hay diferentes tipos de nociceptores. En función de su localización y de sus distintas características se distinguen tres grupos de nociceptores: los cutáneos, los musculares y articulares y los viscerales. En los cutáneos existen dos tipos fundamentales de nociceptores en función de la velocidad de conducción de sus fibras aferentes. Los nociceptores A son las terminaciones sensoriales de fibras mielínicas de pequeño diámetro con velocidades de conducción entre 5 y 30 metros por segundo. Responden casi exclusivamente a estímulos nocivos de tipo mecánico. Se localizan en las capas superficiales de la dermis con ramificaciones que se extienden hasta la epidermis. Nociceptores C son las terminaciones nerviosas de fibras aferentes amielínicas con velocidades de conducción inferiores a 1.5 metros por segundo. Son simples terminaciones libres en la piel y responden a estímulos nocivos, mecánicos, térmicos o químicos. El otro tipo son los nociceptores musculares y articulares. A nivel muscular, los nociceptores son terminaciones de fibra A delta y de fibra C. Las fibras del grupo 3 responden a iones potasio, serotonina y a contracciones sostenidas del músculo. Las fibras del grupo 4 responden a estímulos como presión, calor e isquemia muscular. Las articulaciones están inervadas por nociceptores que responden a movimientos articulares nocivos y son las terminaciones de fibras aferentes amielínicas. Nuestro tercer grupo son los nociceptores viscerales. Son los nociceptores menos conocidos por la dificultad en su estudio. Se han llegado a documentar su existencia en el corazón, pulmones, tracto respiratorio, sistema biliar, útero y uréter. Especialmente las del tracto gastrointestinal están inervadas por receptores sensoriales no específicos. Los nociceptores viscerales responden a estímulos capaces de causar dolor visceral, pero solamente a intensidades de estimulación por encima del rango nocivo, mientras que los receptores sensoriales no específicos responden tanto a estímulos nocivos como a intensidades de estímulos inocuas. La mayor parte de los nociceptores viscerales son terminaciones libres de fibras aferentes amielínicas. Vías centrales del dolor. Aferencias nociceptivas al sistema nervioso central. Neurona de primer orden. Las fibras aferentes primarias que inervan los nociceptores periféricos tienen sus cuerpos celulares en los ganglios raquídeos, alcanzando sus ramas centrípetas.
la médula espinal a través de las raíces dorsales y terminando en la sustancia gris del asta posterior. Por lo tanto, la primera neurona de las vías del dolor tiene su extremo distal en la periferia, el cuerpo en el ganglio raquídeo y el extremo proximal en el asta posterior de la médula espinal. Neurona de segundo orden, vía ascendente. Una gran porción de las neuronas nociceptivas medulares envían sus axones a centros supraespinales, bulbares y talámicos, siendo los más importantes el complejo medulorreticular y el complejo reticular mesencefálico. La mayor parte de esta información nociceptiva se transmite por vías cruzadas ascendentes, situadas en la región anterolateral de la médula espinal, aunque existen fibras que ascienden ipsilateralmente. Los fascículos anatómicamente mejor definidos son el espino talámico, espino reticular y espino mesoencefálico, aunque la mayor parte de las vías espinales ascendentes contienen axones de las neuronas nociceptivas. Neurona de tercer orden, mecanismo tálamo-cortical. La sensación de dolor comprende dos componentes distintos, el discriminativo sensorial y el componente afectivo. Los elementos discriminativos sensoriales están mediados por principalmente el complejo ventrobasal del tálamo y la corteza somatosensorial. Estas áreas poseen neuronas nociceptivas con características similares a las de la neurona espinal, con propiedades que permiten clasificarlas dentro de las clases 2 y 3. El componente afectivo de las sensoriales dolorosas está medido por los núcleos talámicos mediales y por las zonas de la corteza que incluyen las regiones prefrontales y especialmente la corteza supraorbital. Vamos a hablar de las vías ascendentes o vías sensitivas, que son las que nos permiten dirigir la información para que podamos sentir. La primera vía es la espinotalámica anterolateral, que tiene como función importante la termoalgesia y el tacto. Esta vía se localiza en el cordón lateral y tiene 3 neuronas, la neurona de primer orden, segundo orden y tercer orden. La primera neurona de primer orden se encuentra en el ganglio de la raíz dorsal. La información ingresa por el asta posterior de la médula para buscar a la segunda neurona, que es la de segundo orden. Esta neurona se decusa hacia el cordón lateral y asciende por el tronco, el bulbo, la protuberancia y el mesencéfalo, y allí se encuentra con la tercera neurona, la de tercer orden, que está en el tálamo y hacen sinapsis, y después la acción se dirige a la corteza para que el estímulo se haga consciente. Como segunda vía tenemos el lemnisco medial, que se encarga de la sensibilidad discriminativa al tacto o estereognesia, que es decir, la capacidad de percibir y reconocer la forma de un objeto en ausencia de la información visual y auditiva, mediante el uso de información táctil, o sea, que lo tocamos y podemos sentir qué objeto es, podemos identificar el objeto por medio de señales como la textura, el tamaño, temperatura, vibración, etc. Esta vía funciona de la siguiente manera. Cuando un estímulo táctil llega a la piel, este se transmite por medio de los nervios a la médula espinal, en donde encontramos los fascículos grácil y cuneiforme, que estos son los que llevan la información hasta los núcleos de los mismos, ubicados en el bulbo del tronco encefálico. Estos forman unas fibras internas que se cruzan y forman el lemnisco medial, el cual acaba en la parte caudal del núcleo del tálamo. Y en el tálamo se mandan fibras hacia la corteza para que el tacto se haga consciente. Por último tenemos la vía espinocerebelosa, que es la encargada de procesar movimientos finos, y la sinestesia. La sinestesia es cuando nosotros cerramos los ojos y podemos identificar en qué posición estamos. Entonces, digamos, yo cierro los ojos, estoy sentada, yo sé que estoy sentada. La vía espinocerebelosa se caracteriza porque tiene
solamente dos neuronas, la neurona anterior que se ubica en el ganglio de la raíz motora y la neurona posterior que se ubica en el asta posterior. La neurona anterior se va a decusar y la neurona posterior va a subir por el bulbo, de allí va a entrar al pedúnculo cerebeloso inferior para llegar al cerebelo. Y la neurona anterior que se decusó va a subir por el tronco, por el bulbo, por la protuberancia y por el mesencéfalo, y allí va a ocurrir su segunda decusación para entrar por el pedúnculo cerebeloso superior y llegar al cerebelo. ¿Para qué llegar al cerebelo? Porque en el cerebelo se realizan todos los procesos de control de la postura y del tono muscular.